Misterios impresionantes que esconde el nombre de Dios. Bienvenidos a Relatos Bíblicos. Hoy vamos a explorar los diferentes nombres de Dios, qué significan y los misterios que esconden. Conocer estos nombres te harán entender aspectos de Dios y su naturaleza divina, y te ayudarán a comprender mejor las Sagradas Escrituras. Te aseguro que aprenderás mucho en este video. En la Biblia encontramos varios nombres que se utilizan para referirse a Dios, cada uno revelando un aspecto diferente de su carácter y su relación con la humanidad. El más controvertido, y que Dios mismo afirma que es su verdadero nombre, es el que se le revela a Moisés en la zarza ardiente. Actualmente es objeto de polémicas y debate, debido a que sabemos lo que significa, pero no sabemos exactamente cómo se pronuncia. La razón por la cual nadie conoce con certeza la pronunciación exacta de este nombre se debe a que en el hebreo antiguo no se incluían vocales en su escritura. El nombre de Dios era representado por el tetragramatón, un término que proviene del griego que significa 4 letras. Se refiere a las 4 letras hebreas Yod, Hei, Vav, Hei, y se escribió solo con consonantes. Esto significa que la pronunciación original, que incluía las vocales, se transmitía oralmente y dependía de la tradición. Este nombre sagrado fue revelado a Moisés por el mismo Dios en el libro del Éxodo. Su nombre significa «Yo soy el que soy» o «Yo seré quien seré». Este nombre no solo define la existencia de Dios, sino también su naturaleza. En la tradición judía, el nombre de Dios es extremadamente sagrado. Por respeto y reverencia, los judíos evitaban pronunciar el tetragramatón en voz alta. En su lugar utilizaban sustitutos como Adonai o Hashem cuando leían las escrituras. Con el tiempo, la pronunciación exacta del tetragramatón se perdió. Los masoretas, eruditos judíos que trabajaron entre los siglos 6 y 10, añadieron marcas vocálicas al texto hebreo para preservar la pronunciación correcta de las palabras. Sin embargo, para el tetragramatón, usaron las vocales de Adonai para recordar a los lectores que debían decir Adonai, en lugar de intentar pronunciar Yod, Hei, Vav, Hei. Debido a la falta de vocales originales y a la práctica de sustituir el nombre, surgieron diferentes intentos de vocalización. Yahvé es una de las formas que muchos estudiosos consideran más cercana al original, mientras que Jehová es una combinación de las consonantes de Yod, Hei, Vav, Hei con las vocales de Adonai. Diferentes traducciones han adoptado distintas formas de referirse a Dios. En el cristianismo, por ejemplo, se ha popularizado el uso de Jehová en algunas denominaciones, mientras que otras prefieren Yahvé. En el judaísmo, la práctica de no pronunciar el nombre sigue vigente. Algunos estudiosos sugieren que el ocultamiento del nombre de Dios tiene un propósito teológico, permitiendo a los creyentes enfocarse en la relación con Dios más que en la pronunciación exacta de su nombre, y para prevenir que usemos su santo nombre en vano. Pero aparte de este nombre, existen otros que el mismo Dios ha revelado, o que los escritores bíblicos utilizaron para revelar algún aspecto divino del Señor. Uno de los nombres más antiguos es Elohim, que aparece en el primer versículo de la Biblia. Elohim es un título plural que sugiere la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque Elohim es una forma plural, se usa con verbos y adjetivos en singular cuando se refiere al Dios de Israel. Esto ha llevado a algunos estudiosos a interpretarlo como un plural majestático, que denota grandeza y majestad. Por ejemplo, en el contexto de la creación está escrito: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, Génesis 1:1, donde creó está en singular. Elohim es un término que puede tener varios significados dependiendo del contexto, y destaca la grandeza, el poder creador y la fidelidad de Dios, al mismo tiempo que refleja la complejidad de su naturaleza divina. Elohim se asocia frecuentemente con la creación y el poder de Dios. En Génesis 1, Elohim es el nombre utilizado para describir a Dios como el creador del universo. Este nombre enfatiza la omnipotencia de Dios y su capacidad para dar existencia a todas las cosas. La palabra Elohim también se relaciona con la idea de un Dios que guarda pactos. En Deuteronomio 10:17 se describe a Dios como Elohim de dioses y Señor de señores, el Dios grande, poderoso y temible. Esto subraya la fidelidad de Dios en mantener sus promesas y su relación con su pueblo. Aunque en la Biblia Elohim se refiere al Dios único,
El término también puede usarse para referirse a otros dioses en contextos politeístas. Por ejemplo, en Salmos 82:1 se menciona: Elohim, Dios, está en la reunión de los Elohim, dioses. En medio de los Elohim juzga. Aquí Elohim o dioses se refiere a seres divinos o jueces humanos. Otro nombre significativo es El Shaddai, que se traduce comúnmente como Dios Todopoderoso o Dios el Poderoso. Este nombre enfatiza la omnipotencia de Dios y su capacidad para cumplir sus promesas y ejercer su poder sobre la creación. Pero este nombre tiene otros significados y connotaciones importantes. Algunos eruditos sugieren que Shaddai se deriva de la palabra hebrea Shadu, que significa montaña. En este contexto, el Shaddai podría interpretarse como Dios de las montañas, ya que en el libro del Éxodo, Dios descendió sobre el monte Sinaí, mostrando su gloria, su grandeza y su poder a los israelitas. Otra interpretación proviene de la raíz hebrea Shad, que significa pecho. Esto sugiere que el Shaddai es el que nutre, suple y satisface, similar a cómo una madre nutre a su hijo. Esta interpretación resalta la capacidad de Dios para cuidar y proveer para sus hijos. Shaddai también puede entenderse como el Dios que derrama bendiciones y proporciona abundancia. Este aspecto se ve reflejado en la promesa de Dios a Abraham de que tendría muchos descendientes y sería bendecido en gran manera. El nombre El Shaddai aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, incluyendo Génesis 17:1, donde Dios se presenta a Abraham como El Shaddai, y en el libro de Job, donde se destaca el poder y la sabiduría de Dios. Adonai es otro nombre de Dios. Deriva de la palabra hebrea Adon, que significa Señor o Maestro. Se utiliza para referirse a una persona con autoridad o a un dueño. Adonai es la forma plural y enfática de Adon. Aunque es plural en su forma, se usa con verbos y adjetivos en singular cuando se refiere a Dios, lo que indica respeto y reverencia. Este nombre reconoce la autoridad y el control soberano de Dios sobre todo. Adonai aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Se utiliza en contextos de oración, adoración y proclamación de la autoridad de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 8:1 se dice: Oh Adonai, Adonai nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En resumen, Adonai es una forma más reverente y respetuosa de decir Señor cuando se refiere a Dios, destacando su autoridad y divinidad. Pero Adonai no solo denota la soberanía y autoridad de Dios, sino también su amor y cuidado personal hacia su pueblo. Este nombre resalta la relación de Dios como un amo justo y bondadoso que cuida de sus siervos. Otro nombre de Dios es el Elión, y significa el Dios Altísimo. Este título se utiliza en la Biblia para destacar la supremacía y la soberanía de Dios sobre todos los demás dioses y sobre toda la creación. El Elión enfatiza que Dios es el Ser Supremo, por encima de todos los poderes y autoridades. Este nombre subraya que Dios tiene el control absoluto y la autoridad sobre todo el universo. El nombre El Elión aparece en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Génesis 14 del 18 al 20, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham en nombre de El Elión. También se menciona en Salmos 78, 35 y Daniel 4, 34, donde se reconoce la grandeza y la autoridad de Dios, indicando que Él está por encima de todo. Otro nombre de Dios es el Olam, que significa el Dios eterno o el Dios de la eternidad. La palabra Olam en hebreo se refiere a una duración incalculable o indefinida, que trasciende los límites del tiempo humano. Este concepto se utiliza para describir la eternidad de Dios, su poder y su fidelidad. Por ejemplo, en Salmos 92 se dice: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el Olam, siglo o eternidad, y hasta el Olam, tú eres Dios. El Olam enfatiza que Dios no tiene principio ni fin. Su existencia es eterna, abarcando desde antes de la creación del mundo hasta la eternidad futura. En Génesis 21:33, Abraham invoca el nombre de El Olam al plantar un tamarisco en Beerseba y llamar allí al Señor, el Dios eterno. El Olam también resalta la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. Su naturaleza eterna asegura que sus promesas y pactos perduran para siempre. Otro nombre que encontramos en la Biblia es el Roi,
La palabra Roi proviene del verbo hebreo ra, que significa ver o mirar. De esta forma, el Roi significa el Dios que me ve. El nombre El Roi aparece únicamente en la historia de Agar en Génesis 16. Agar, la sierva de Sarai, huye al desierto después de ser maltratada. Allí, un ángel del Señor se le aparece y le promete que su hijo, a quien debería llamar Ismael, que significa Dios oye, debido a que Dios escuchó el clamor de angustia de Agar, será el padre de una gran nación. En respuesta, Agar llama al Señor El Roi, diciendo, «Tú eres el Dios que me ve». Este título destaca la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, subrayando que Él está siempre consciente de nuestras circunstancias y nos cuida en todo momento, pero que también está viendo nuestras acciones. Aunque El Roi se menciona específicamente en la historia de Agar, el concepto de un Dios que ve y cuida a su pueblo se encuentra a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, en Salmo 139, el salmista habla de la omnipresencia de Dios, afirmando que no hay lugar donde podamos escondernos de su presencia. Otro nombre que podemos encontrar en la Biblia es el Gibor. El término Gibor se traduce como poderoso o héroe. En el contexto de el Gibor, se refiere a Dios como un ser de gran poder y fuerza. Este nombre subraya la capacidad de Dios para proteger, salvar y luchar por su pueblo. El Gibor aparece en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Isaías 9:6 se profetiza sobre el Mesías y se le llama Dios fuerte, el Gibor, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El término Gibor también se utiliza para describir a los guerreros valientes en la Biblia. Por ejemplo, los hombres valientes de David son llamados Giborim, plural de Gibor, conocidos por su fuerza y valentía en la batalla. En Salmos 24, versículo 8, se describe a Dios como el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Este versículo refuerza la imagen de Dios como un guerrero invencible que defiende y protege a su pueblo. El término que utiliza Jesús para referirse a Dios es Abba. Abba es una palabra aramea que significa padre o papá. Este término expresa una relación íntima, cercana y cariñosa con Dios, similar a la que un niño tiene con su padre. La palabra Abba combina la intimidad de la palabra papá con la dignidad de padre. Es una expresión que denota confianza, cercanía y respeto hacia la figura paternal. La palabra Abba aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez es en Marcos 14:36, donde Jesús ora diciendo, «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Las otras 2 veces se encuentran en las cartas de Pablo, Romanos 8:15 y Gálatas 4:6, donde se utiliza para describir la relación de los creyentes con Dios como hijos adoptivos. En resumen, Abba es una palabra que encapsula la intimidad, la confianza y el amor en la relación entre Dios y sus hijos, invitándonos a acercarnos a Él con la misma confianza y cariño con que un niño se acerca a su padre. Aparte de estos, existen otros nombres y títulos que definen más características de Dios, pero no los estudiaremos en este video ya que son nombres compuestos. La exploración de los nombres de Dios en la Biblia nos revela la riqueza y profundidad de su carácter y su relación con la humanidad. Cada nombre nos ofrece una perspectiva única sobre quién es Dios y cómo interactúa con su creación. Estos nombres destacan su poder, su amor, su justicia, su provisión y su presencia constante. Sin embargo, más allá de los nombres específicos y sus significados, lo verdaderamente importante es a quién invocamos cuando pronunciamos estos nombres. Dios, en su infinita sabiduría y amor, se revela a nosotros de muchas maneras, pero siempre es el mismo Dios eterno y fiel. La esencia de nuestra relación con Él no depende de la exactitud de la pronunciación o del nombre que usemos, sino de la fe y la reverencia con la que nos acercamos a Él. Cuando invocamos a Dios, ya sea como Jehová, Yahvé o simplemente como Padre, estamos llamando al Creador del universo, al Salvador y al sustentador de nuestras vidas. Lo que importa es la sinceridad de nuestro corazón
y nuestra disposición a confiar en Él y a seguir sus caminos. Los nombres de Dios nos ayudan a comprender mejor su naturaleza y su obra, pero lo esencial es reconocer que, independientemente del nombre que usemos, estamos invocando al mismo Dios amoroso y poderoso que nos conoce, nos cuida y nos guía. Que nuestra relación con Él sea siempre de amor, confianza y adoración, sabiendo que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Dios te bendiga.